Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a esta actividad en el marco de la Furia del Libro, en la cual tendremos la fortuna de conversar con 5 autores y autoras de diferentes nacionalidades sobre la migración y la literatura, sobre cómo, ellos han sido personas que han vivido en otros países o que viven en otros países actualmente. Por lo tanto, la experiencia de la migración les toca muy de cerca, o bien se han dedicado a trabajar literariamente este tema. Así que, sin más demora, comienzo a presentar a nuestras y nuestros invitados. Ariana Harvich nació en Buenos Aires en 1977. Es una de las figuras más radicales de la literatura argentina contemporánea. Su prosa se caracteriza por su violencia, erotismo, ironía y crítica directa de los clichés que rodean las nociones de la familia y las relaciones convencionales. Ha publicado las novelas Mátate Amor, en 2012, La débil mental, Precoz, y últimamente su cuarta novela, Degenerado, ha sido aparecida en la editorial Anagrama en 2019. Mátate Amor fue publicada en inglés en 2017 bajo el título Die My Love. Integró la shortlist del Premio República de la Conciencia 2018, nominada para el primer premio del libro del EIBF 2017, la lista larga para el Man Booker International del 2018, el mejor libro extranjero traducido en su versión alemana en 2019 y fue finalista de la BTBA 2020. Sus libros han sido traducidos a 15 idiomas, entre los cuales se encuentran el alemán, italiano, francés, árabe, hebreo, turco, entre otros. Hola Ariana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Continúo con la presentación de Claudia Hernández, de San Salvador, 1975. Ella ha publicado los libros de cuentos de Fronteras, Olvida Uno y Causas Naturales, y las novelas Rosa Tumba Quema, El Verbo J y La han despedido de nuevo. Hola Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, gracias por recibirme. Claudia Ulloa Donoso, nacida en Lima en 1979, es graduada en Sociología y Lingüística. Actualmente vive en el norte de Noruega. En 1996 obtuvo el primer lugar en su categoría en el concurso Terminemos el Cuento, organizado por la Unión Latina, el Consulado de España en Lima y el diario El Comercio. Ha publicado cuentos en revistas electrónicas e impresas de Perú, México, Brasil, Colombia, Chile y España. Los libros que ha publicado son El pez que aprendió a caminar, de 2006, La séptima madrugada, de 2007, Pajarito, de 2015, publicado en Laurel Ediciones de Chile. Claudia, bienvenida. Estás con el micrófono silenciado. Ahora. Hola, gracias. Gracias a ti. Héctor Hoyos nació en Bogotá en 1978. Es profesor del Departamento de Culturas Iberoamericanas de la Universidad de Stanford, California, y PhD en la Universidad de Cornell, Nueva York. Ha escrito los ensayos Billón Bolaño, de Global Latin American Novel, del 2015, Think with a History, del 2019, y el libro de cuentas Mal de Patria, de 2019, en Editorial Cuneta, de Santiago de Chile. Hola Héctor, ¿cómo estás? Hola Galo, hola a todas, qué gusto. Y Rodrigo Fuentes, de nacionalidad guatemalteca, recibió el Premio Centroamericano Carátula de Cuento Breve 2014. Su libro Trucha Panza Arriba ha sido publicado en Guatemala, Bolivia, Colombia, El Salvador y Chile en la editorial Laurel Ediciones, así como en traducción al francés y al inglés. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, gusto estar por acá. Bueno, en nombre de la Furia del Libro les agradezco mucho por estar aquí conectados. Es una temporada difícil para todo el mundo y también difícil para migrar, porque en este momento, digamos, nadie se está desplazando mucho, pero con la esperanza de que vamos a volver pronto a alguna especie de normalidad y que la migración
será otra vez un fenómeno que tendrá cada vez más fuerza, que lo hemos visto en diferentes países, en Chile también, muy especialmente. Yo quería comenzar preguntándoles, especialmente a quienes viven fuera de sus países de nacimiento, ¿por qué migrar y cómo ha sido para ustedes esta experiencia? No sé quién se anima a comenzar a responder a esa pregunta. Bueno, podría hablar, digamos, toda la noche o todo el confinamiento que queda de este tema, porque no porque sepa mucho, no sé nada, pero porque es quizás el tema para mí literario por excelencia, o uno de los aspectos de la literatura y del arte que más me atraen, y en lo biográfico que más me importan, porque definió toda mi escritura. Yo soy un poco radical para decirlo, pero viví casi 30 años en Buenos Aires, fui porteña casi 30 años, y no pude escribir nada en esa ciudad, que ha inspirado tanto a otros, ¿no? Entonces hice el camino inverso de Gombrowicz y de tantos otros, y creo que ahora retrospectivamente me doy cuenta que vine a vivir a Francia no para conseguir un novio francés ni para conseguir la nacionalidad europea, simplemente para cambiar de lengua y que en ese cambio de idioma, me permita crear una lengua literaria. No era tan consciente, no voy a mentir, cuando me subí al avión hace 14 años, pero ahora retrospectivamente lo veo en toda mi escritura, y toda mi escritura, mis novelas están definidas no tanto por el tema, los personajes, la maternidad, la pasión, el erotismo, sino por la violencia, la excepcional, grandiosa violencia que se ejerce en el idioma de base, en el idioma materno, en este caso el mío, el español de Argentina, que la violencia que se ejerce en el español, la introducción de una lengua ajena, una lengua extranjera, una lengua invasora en el buen sentido, que fue en mi caso el francés, ¿no? Y de esa fricción nace para mí mi escritura. Antes yo no tenía escritura, escribía, ¿no? Pero no tenía lengua propia. Y me gustan mucho los autores que hacen eso, que son infieles, es un clásico, ¿no? Después ya hablaremos. Nabokov eligiendo el inglés casi como una burla, o Conrad escribiendo en un inglés apolacado, ¿no? O Donoso escribiendo en inglés, pero pensando y razonando en español, ¿no? Me gustan esas razas mezcladas, ¿no? No se puede decir raza, en esas lenguas mezcladas. Muchas gracias, Ariana. Rodrigo, Héctor, ¿quisieran complementar ustedes? Héctor. Dale, Héctor. Ok, pues a la pregunta, Galo, de por qué migrar, creo que contestaría por qué no. Y mucha gente migra porque le toca, y también alguna gente tiene la suerte de migrar porque puede, y ese fue mi caso. Yo llevo 17 años en Estados Unidos, entonces ya el próximo año mi migración va a ser mayor de edad, y ha sido una suerte estar acá, no me puedo quejar. Al mismo tiempo, sé de muchas experiencias de migración y tengo varias bastante cerca que son tortuosas. Entonces, creo que también es bueno acordarnos de eso, que es la migración para el lenguaje, ¿no? Esa destrucción un poco, esa fricción de la que hablaba Ariana, también a veces es destrucción, a veces es una violencia radical, es un trauma larguísimo, ¿no? De muchos años. De nuevo, no es mi caso, pero existe como en ese continuo. Así que bueno, tratar un poco como de aguzar el oído a cómo se va dando esa fricción o ese choque, esa destrucción a veces en las migraciones que nos pueden llegar a rodear. Y algo que cuando Galo nos compartió esta pregunta se me vino a la mente fue un libro que me recomendó un amigo, Nicolás Rodríguez Galvis, un libro maravilloso de Nancy Houston, una escritora canadiense, que se llama Nos Perdus, que podríamos traducir como
norte perdido o lo perdido como norte o desorientado. Pero lo interesante de Houston es que ella, aunque su lengua no era el francés, siendo canadiense, su lengua era el inglés, aprende a escribir en francés y propone que la excepción son los que se quedan, que son los impatriados, como que hablamos de despatriados, como la gente que se va, pero que si nos ponemos a pensar en la historia de la humanidad, pues realmente es más la gente que está moviendo. O sea, lo raro, ¿no? Ese invento reciente del nacionalismo es como crecer, nacer y morirse en un solo sitio. Eso es lo raro, esa es la excepción, y lo normal es la migración, por lo menos en ese libro. Muy bien, bien. Claudio Ulloa, ¿tú quisieras compartirnos tu experiencia? Bueno, cuando Héctor nombró los 17 años, ¿no? Yo tampoco me había puesto a pensar que mi estancia ya casi iba a alcanzar la mayoría de edad. Aquí en Noruega al menos, porque yo viví también 3 años en España, así que en total siempre digo que llevo hasta ahora, ¿no? Tengo la mitad de mi vida vivida afuera, y siempre también digo que mi formación adulta, mi esencia, digamos, mi lengua, no sé, mis recuerdos, ¿no? Son todos los que tuve en Perú con mi familia, pero mi formación adulta, que sí, que también incluye esta transformación o cómo se ve la escritura afectada después de emigrar, sucedió aquí, ¿no? En España, y 17 años en Noruega, ¿no? Y eso también que creo que lo mencionó Ariana, que uno a veces no se lo plantea, ¿no? Uno sale, sí, por un novio o porque quiere hacer no sé, quiere estudiar algo o simplemente quiere ver, ¿no? A ver qué pasa. Y así como por a ver qué pasa, yo llegué aquí, ¿no? Al norte de Noruega, ¿no? Y, sí. Y a veces puede parecer un poco extraño porque, de hecho, cuando planteaste esta pregunta para esta charla, es realmente que me puse a reflexionar, porque no es algo que uno hace todos los días, ¿no? Se siente decir, a ver, ay, ¿por qué llegué yo acá, no? Y ayer que me puse a pensar en eso, sí, dije, bueno, sí, llegué aquí por a ver qué pasa, a ver, vamos a ver, ¿no? Sí. Gracias, Claudia. Rodrigo, cuéntanos tu visión, por favor. Sí, bueno, en mi caso tal vez un poquito diferente porque yo soy guatemalteco, pero no crecí en Guatemala. Mi familia salió durante la guerra, durante el conflicto armado, antes de que yo naciera. Entonces, de hecho, por eso viví un par de años, algunos años en Chile también. Vimos el periplo y la vuelta a Guatemala fue hasta el 96, que fue cuando se firmaron los acuerdos de paz. Pero claro, esa fue una paz como muy nominal, ¿no? Entonces, todas las circunstancias que habían empujado a la llegada de ese acuerdo, estas circunstancias, o digamos, la guerra continuó por otros medios durante los siguientes años, ¿no? Entonces, al igual que Héctor, aprecio lo que mencionaba, porque yo conseguí una beca, me fui a estudiar afuera, me vine a Estados Unidos y aquí me quedé, encontré trabajo, oportunidades que de otra forma no hubiera tenido en Guatemala. De dar clases y a la vez tener tiempo para escribir, eso en Guatemala sería muy complicado, pero también reconociendo que mi, digamos, migración es muy distinta a la migración de la vasta mayoría de guatemaltecos que vienen a Estados Unidos, ¿no? Y incluso está el libro de Oscar Martínez, ¿no? Los migrantes que me importan, y ahí dice él que más que migrar, la palabra debería ser huir en gran mayoría de los migrantes, ¿no? Y creo que esta fricción de la que habla Ariana, que habla Héctor, también también para muchos es una huida del lenguaje, también, ¿no? Del lenguaje materno. Y bueno, esa es un poco mi historia, así que yo también, yo ni quiero hacer las cuentas de cuánto llevo aquí, francamente, pero bastante. Gracias, Rodrigo. Conversaba con Claudia Hernández y me decía Claudia que su acercamiento a la migración más bien está ligado a la literatura. Y a mí me da curiosidad, Claudia, y me pregunto por qué tú te interesas en el tema de la migración como para trabajar literariamente.
Bueno, la ventaja de haber estado la vida entera en el mismo ladrillo, en la misma posición, es que te permite ver los cambios que suceden a tu alrededor, la gente que va desapareciendo, la que va llegando, y te permite formularte una serie de preguntas. Eso es lo que básicamente me movió, ¿no? Porque estaba desapareciendo o yéndose muchísima gente, y mi pregunta era, ¿a dónde van y por qué se van? Y entonces descubres que se van para sobrevivir, para poder ser, o en último caso, para no morir. Y así me voy dirigiendo sobre todo a la migración forzada, que es el tema que más me ocupa, la migración forzada y además que es pobre, ¿no? Y esta migración también es interna. Tenemos un conflicto muy grande en nuestro país, la gente se está moviendo por las presiones sociales, el trabajo o la acción de las pandillas, y se encuentra a veces sin capacidad de dejar las fronteras y sin capacidad incluso de moverse dentro de un país tan pequeño. Entonces, todo eso es lo que me lleva a dirigirme, a ocuparme en un tema que es que te cruza pues por todos los sentidos y por todos los afectos. Muchas gracias. Bueno, también me gustaría saber cómo, bueno, me imagino que cuando yo, al igual que Claudia, yo he vivido siempre en Santiago, salvo algunas temporadas que siempre terminan echándome de otros países, no. Pero como me imagino, me pregunto cómo es cuando uno se cambia y se va a otro país, sobre todo un país donde no se habla el mismo idioma, ¿cómo se continúa la lectura? ¿Cómo, bueno, ahora con los libros digitales es todo mucho más fácil, pero ustedes están hablando de procesos que empezaron hace varios años atrás y que cuando las condiciones no estaban. Pienso en esos momentos. ¿Cómo hacen para seguir o empiezan a leer libros de idioma local? ¿Se buscan alguna librería desconocida donde vendan libros en español? Ariana, ¿cómo ha sido para ti eso? ¿Tú lees en francés o más en español? ¿Qué es tu preferencia? Bueno, me interesa lo que cuentan todos y tendría muchas ganas de irme ahí con Claudia a Noruega, que no conozco. Me encantaría. Pero además me parece interesante que hay muchos que no estamos en el lugar central, ¿no? Ahora te contesto lo de los libros, porque, por ejemplo, el norte de Noruega no es la capital, o el campo francés, que además esto es medioevo, porque no es el siglo XXI, lo más moderno acá es una iglesia del siglo XIII, más allá de que hay un supermercado, digo, pero el resto. Entonces me gusta también pensarla, emigrar o viajar o huir a un lugar que no sea central, ¿no? A la periferia, no a París, sino desplazado, no solo en lo geográfico, en lo político. Y bueno, por eso me gustan los autores que decían, me gusta Kafka, bueno, como a todo el mundo, pero me gusta Kafka porque además es un marginal, ¿no? Muchos dicen que si hubiera escrito en checo no lo hubiera leído nadie, ¿no? Pero bueno, los efectos de la lectura sí, me parece uno de los efectos más extrañados, más que cualquier otra cosa. Yo, tal cual, no podía comprar libros, eran carísimos, siguen siéndolo, comprar libros en España o Argentina, iba una vez por año a traer la famosa valija que siempre se paga sobrepeso. Entonces empecé a leer en francés, pero mal, y era una situación muy rara leer a Balzac o a Proust o a quien sea, o a Barthes. Yo los había conocido en español, en traducciones, y de repente me presentaban un Roland Barthes que no era el que yo había. Entonces es como, para mí era como una cita con el mismo hombre que estuve casada 20 años, pero que de repente era otro. Porque yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, bueno, todos los clásicos franceses, que es lo que más se estudia, la lengua francesa, somos francófonos, pero la estudié en traducciones. Y esa redescubrir, ¿no? Pasar de la traducción a la lengua original es un asombro, una conversión, ¿no? Para mí fue como una conversión. No sé si están de acuerdo, pero... No sé, Héctor, ¿qué opinas tú? Pues creo que pasa algo interesante con las modas, Galo, y no sé si a otros también les ha pasado, y es que como que uno no está al día con lo último, te enteras de las cosas 6 meses después,
así estés en contacto con la gente, así de pronto algún amigo pues eche un libro y te llegue por correo, como que no estás en el día a día y eso te pone como, te da tiempo para pensar y para leer y para formarte de pronto una perspectiva un poco distinta del consenso que se forma muy rápido en literatura. En literatura sale un libro y nadie se lo ha leído y en las 2 semanas, este es bueno, este es malo, no, este nada que ver. Y a mí muchas veces me llega el libro, pero no me llega la comidilla y eso a mí me cae de perlas, ¿no? Es que para otras personas sería terrible, como no enterarse, como que un poco la situación de Zoom en la que estamos ahorita de encontrarnos, hasta cierto punto ya se venía dando y como que ya era natural, porque como que tienes el libro, pero no la copa de vino con otros autores después. Esa parte no te toca cuando estás lejos, o no te toca siempre, te toca solamente de viaje yendo a salir. Entonces, como que con respecto a la literatura colombiana, las modas 6 meses después. Y luego con respecto a la literatura de los Estados Unidos, también es curioso porque aquí la literatura está muy atravesada por la universidad y por los famosos programas de literatura creativa. Y llegan a veces unos autores con un aura tremendo que llenan un auditorio y luego si no estás en ese juego, vas y con ese libro y a lo mejor no te parece ninguna maravilla, ¿no? No sé, pienso en Benjamin Konko, si alguien alguna vez se lo encontró, pues en su momento era, no, pues el futuro de la literatura de los Estados Unidos y vas y sabes que dentro de 6, 7 meses va a haber otro futuro de la literatura de los Estados Unidos y otro y otro. Y está como bien, no está a la moda ni allá ni acá, por lo menos en mi experiencia. Claudia Ulloa, ¿cómo ha sido para ti? ¿Lees en noruego? Tuve una etapa que empecé a leer en noruego, pero lo dejé porque lo asociaba mucho al trabajo y realmente leer en noruego es un trabajo, porque uno no se sienta con el libro y va así avanzando, ¿no? Siempre hay una palabra, una construcción. Y lo otro fue que yo fui consciente en no querer dejar la lectura, la escritura y la lengua sobre todo, porque claro, aquí yo tenía una profesora de noruego cuando llegué y empecé a aprender noruego en los primeros años, que decía, bueno, si ustedes siguen viendo las noticias de su país y siguen comiendo la comida de su país y siguen juntándose con gente que solo habla su idioma, entonces nunca van a integrarse, ¿no? Y mi manera de no perder eso no fue las noticias ni la comida, sino seguir leyendo en mi idioma. Y además porque notaba que cuando leía en noruego, además de que estudiaba y trabajaba ya en noruego, empezaba a pensar en noruego y sentía que mi manera de expresarme, ¿no? se echaba a perder porque tenía un noruego bien más o menos y un español así como a tropezones, ¿no? Porque se me olvidaban cosas o construía las formas, las estructuras, las oraciones de otra manera. O me volvía, y creo que siempre he sido un poco escueta, en general, en la familia me han dicho que tú no hablas mucho, ¿no? Y entonces me volvía aún no sé, más escueta, aún más breve, ¿no? Y en algún momento eso me llegó, sí, como a preocupar, ¿no? Porque era como, no podía expresarme bien. Entonces, y tampoco escribía, ¿no? Entonces ahí decidí como, bueno, yo no voy a seguir comiendo ceviche ni viendo las noticias, porque ya estaba aquí como integrada, como según el criterio de mi profesora, pero no dejé de leer, ¿no? Y eso también ayudó para que pudiera seguir escribiendo, ¿no? Sí, porque no podría escribir yo en otra lengua, que no fuera mi lengua materna, ¿no? Que no fuera el castellano. Bien. Rodrigo, en tu caso, tú estudiaste entonces en Estados Unidos, pero
bueno, pero me imagino que siempre tu acercamiento a la literatura, digo, ¿de dónde vienes entonces como autor? ¿De lecturas en inglés, de lecturas en español? ¿Cómo te fuiste formando? Pues mira, un poco de todo, me imagino, pero de hecho estudiamos en la misma universidad con Héctor, coincidimos un par de años por allá. Y ahí estaba Edmundo Paz Soldán, que tenía su taller, ¿no?, de cuento como informal. Y eso para mí fue un tremendo respiro y una especie de válvula de escape de la academia también. La posibilidad de hablar de escritura, de literatura, pero también de conocer, ahí estaban Liliana Colanzi, Rodrigo Asbun, varios otros escritores, ¿no? Y para mí desde Guatemala, y creo que este es un fenómeno centroamericano, muchas veces estamos muy desconectados de la, cada vez menos, ¿no? Pero de la literatura contemporánea sudamericana, por ejemplo, literatura contemporánea latinoamericana. Y entonces para mí llegar a Estados Unidos y llegar a la universidad fue casi que llegar a la literatura contemporánea latinoamericana, más que otra cosa. De otra forma no hubiera sucedido, estoy seguro, no de la misma forma, ¿no? Y entonces, claro, también, bueno, creo que la tradición latinoamericana ya lleva bastante tiempo mamando de la tradición gringa, ¿no? Y bueno, el boom, Hemingway, etcétera, siempre ha habido lecturas cuidadosas, pero yo creo que también llega a otros autores estando aquí. Me acuerdo Lori Moore, Jhumpa Lahiri, este tipo de escritores, escritoras a las que yo no había tenido acceso. Ese fue, digamos, mi mundo literario angloparlante. Y otro fenómeno que creo que ha sucedido, que ha cambiado mi tipo de lectura, es más bien con libros en traducción de otros idiomas, ¿no? Ariana estaba hablando ahí de algunos clásicos, de Kafka. A mí me pasaba con, bueno, los rusos, por ejemplo, Dostoyevsky, Tolstoy. Eso yo lo leía o lo leí en algún momento en Guatemala, en estas traducciones a las que me imagino todos sufrimos en algún momento, ¿no? Generalmente de España, y con un español un poco natural, o así se sentía. Y ahora he estado leyendo muchos de estos clásicos, pero en traducción al inglés. Y eso ha sido una experiencia totalmente distinta también por los años, ¿no? Son diferentes etapas, pero son traducciones excelentes y traducciones que inevitablemente cuando estoy leyendo en inglés me hace preguntarme cómo diría esto en español, ¿no? Sobre todo con un lenguaje tan preciso y tan evocativo en estas traducciones. Entonces, digamos que mi educación literaria ha sido más bien por otro, no necesariamente literatura estadounidense, pero sí literatura que he encontrado en Estados Unidos. Muy bien. Claudia Hernández, tú tienes un libro que se llama La han despedido de nuevo, que son diferentes voces de mujeres migrantes que están, bueno, ellas hablan de estar en Estados Unidos. Son voces que se van mezclando y que de hecho es solo una voz. Y bueno, cuando me interesa saber en realidad cómo llegas a pensar ese libro, cómo piensas en hacer una estructura que además es bastante arriesgada en el sentido de que es una sola voz y que a veces se hace difícil también distinguir las nacionalidades y los diferentes orígenes de esas mujeres. Bueno, comienzo por decirte que si fuera mi decisión, yo querría ser o tener la elegancia de Gabriel Alemán para entrarle a los temas de inmigración, o el desenfado de Mauro Javier Cárdenas, que son unos tipos geniales y divinos que quieres en tu vida, pero lo mío es otra cosa. Como entro en calidad de observadora, yo tengo que seguir a la gente que migra y escuchar a la gente que migra, y eso fue el inicio del libro que tú estás refiriendo. Yo tuve que entrevistarme con una cantidad impresionante de inmigrantes y escucharlos, y al final te das cuenta de que todos están en la misma condición y una voz es la voz de todos. Por eso me parecía también que el camino era en el otro sentido. Las voces de todas podían integrar una sola historia, que de nuevo es la historia de la marginalidad, es la historia de la supervivencia, es la historia de conseguir pequeñas cosas que son grandes triunfos, según la situación en la que te encuentres. Entonces, las voces de ellos, que para
para el caso, ¿no? Con la ciudad lo permitía. La ciudad está llena de gente que viene de diferentes direcciones y de diferentes tiempos. Tenías que reconstruirlos a todos y permitirles a todos, que por cierto es otra de las grandes bondades de esa ciudad, es no imponerte algo, es permitirte conservar aquello que trajiste y conectarte con los demás desde una experiencia vital y no desde elementos como el lenguaje o la alimentación, como la experiencia de Claudia, ¿no? Qué triste que tengan que forzarte a dejarlo todo. Contesto tu pregunta, hágalo. Sí, muy bien. Okay. Muchas gracias. También pensaba en el caso, por ejemplo, de Ariana, en Mátate Amor. La novela ocurre en un lugar de la Campina francesa, vamos a decir. Y ahí entiendo también cuando mencionabas como el opuesto de Gombrowicz, tipo que empezaste a escribir ya en Francia y quizás por eso esos son los lugares que aparecen ahí y ahí se desarrolla todo. Entonces, a partir de eso, les quiero preguntar a los demás también, a Ariana en primer lugar, claro, ¿cómo evoluciona, o bueno, en tu caso tú dices que empezaste a escribir en Francia, pero ¿cómo nace, cómo evoluciona y cómo se integra el hecho de migrar en la escritura propia? Sí, ahora no se nota porque estoy disimulando, como escribimos tenemos capacidad para la impostura, bueno, todos, ¿no? Nos impostamos y mentimos, pero por escribir es absolutamente eso, ¿no? Entonces no se nota, pero en realidad estoy atravesando por una fase, quizás Claudia me lo puede explicar, de odio no hacia Francia, porque por supuesto que no, además tengo miedo que me escuche alguien de acá y me saque el permiso la carta de residencia, porque no tengo pasaporte marrón, no tengo pasaporte europeo, ¿no? Tengo pasaporte azul argentino, ¿no? Pero estoy pasando por fases como en el amor, como en todo, pero bueno, ahora en el caso del emigrar, de huir, de salir, de vivir afuera, qué elocuente, ¿no? Vivir afuera, me parece muy elocuente esa fórmula, que la naturalizamos, pero si la desnaturalizamos es extraña, afuera de qué, bueno, en fin. Estoy pasando por una fase de odio que estoy segura que después se volverá amor y todo eso, porque me gusta mucho a veces como, es decir, dentro de una inmigración hay muchos momentos, ¿no? Yo durante 10 años viví en una familia francesa, casada con un francés, y hablaba todo el día en francés. Después me divorcié y fue un shock lingüístico divorciarme, ¿no? Más allá de económico, ¿no? Fue un shock lingüístico, porque de repente acá en mi casa somos escritores y hablamos todo el tiempo en español de Argentina, con la jerga, y entonces el ruido es argentino y casi que se me olvida un poco el francés. Y entonces cuando siento que me miran mal, por ejemplo en el supermercado porque no pronuncio exacto, me gusta cambiarlos la posición, inmediatamente hablarles en una lengua que ellos no entienden, y ese cambio de posiciones define define una política, ¿no? Tener una lengua y hablarla bien, y hablarla perfecto, con o sin acento, da poder, ¿no? Es una posición de poder, porque una lengua es un poder, es un ejército, ¿no? Así que bueno, en mi escritura fue determinante, como decía antes, la interferencia, el intruso que era el francés que llegó al español, ¿no? Entonces, muchas veces eso de pensar mal la frase, entre comillas mal, ¿no? De pensarla al revés gramáticamente, yo me servía de eso, usaba eso para hacerlos hablar a mis personajes, como si hablaran todos mal, que ya lo han hecho muchos autores, ¿no? Como si hablaran producto de una mala traducción. Entonces, cuando después mi libro fue traducido al francés, yo sentía que era un libro que ya había sido traducido. Mi escritura ya es una escritura de traducción. Así que bueno, todos mis libros son bilingües, aunque están escritos en español, ¿no? Bien. Y, por ejemplo, para Claudia Ulloa, bueno, aparte también el hecho de migrar en tus cuentos, y no sé si es que también están trabajando cada uno de ustedes un nuevo texto donde se integre más este tema o no. Claudia, ¿cómo ha sido para ti? ¿Concuerdas con Mariana? Bueno, quería decirte que esa parte del odio, has mencionado dos cosas, ¿no? El odio al lugar, que no es un odio, no es como un, no sé, un rechazo que empiezas a decir, ay, pero
no sé, los noruegos todos tienen bote, ¿por qué tienen bote, no? ¿Por qué pescan tanto? ¿Y por qué cazan, no? ¿Por qué hablan así? ¿Por qué se ponen esas camperitas? Y volviendo al tema de las relaciones, ¿no? Yo llegué aquí por un novio, por una pareja con la que después me casé. Y yo creo que es algo muy parecido, ¿no? Se pasan por crisis, ¿no? Tienes una crisis de los 3 años que te quieres regresar. Yo a los 3 años aquí, yo no quería estar acá, me quería salir de acá, ¿no? Por más enamorada que estuviera, no, era muy difícil, ¿no? Luego pasa esa crisis y viene otra de los 7, ¿no? Que ya no sabes a dónde te vas a ir, pero igual es como, ya estuve aquí mucho tiempo, me quiero ir, ¿no? Y luego llega una cuestión que es feo decirlo, pero sí hay algo de eso en todas las relaciones, de costumbre, ¿no? Te acostumbras y hasta encuentras cosas que tú pensabas, en mi caso, por ejemplo, no sé, el silencio, ¿no? Que tú pensabas que siempre ibas a echar de menos de tu país, ¿no? El ruido y eso, y de pronto cuando vas ahí a tu país y hay ruido, y hay barullo, y hay gente, ya no puedes vivir con eso, ¿no? Y te quieres regresar, ¿no? O puedes quizás en determinadas dosis, ¿no? Como que hay que ir y venir. Entonces, y en la escritura es un poco lo mismo, ¿no? Me parece, en mi caso al menos, ¿no? Porque estos elementos, ¿no? Como he mencionado, no sé, poner un alce en un cuento, o, por ejemplo, hoy día estamos en la época de invierno, entonces no se ve el sol, la bola esa del sol no se ve. Y cuando amanece es así como un incendio. Si es un día bonito, yo le digo el día del incendio porque dura como 25 minutos y después ya viene una penumbra, ¿no? Entonces estaba pensando en esta pregunta, ¿no? Del cuestionario, y creo que se cambia, la manera de mirar cambia, ¿no? Porque desde el asunto más literal es que hay otra luz, o sea, ves las cosas bajo otras luces, ¿no? Y para mí escribir siempre ha sido mirar. Entonces ya empiezas a mirar alces, empiezas a mirar, te das cuenta que tú siempre viviste con una chaqueta y ahora te das cuenta que hay 4 tipos, ¿no? Y de hecho los 4 tienen una razón de ser y te sirven, ¿no? Tienen un color, una textura, ¿no? Y todos esos elementos, en mi caso cotidianos, ¿no? Que de eso es lo que yo escribo, es algo muy cotidiano, muy aquí, como esto que está pasando, aparecen inconscientes y contrastan, ¿no? Contrastan por el mismo hecho de que uno nunca va a ser de aquí, por más tiempo que uno lleve aquí, por más idioma que pueda hablar, por más pasaporte de color que uno pueda tener, uno nunca va a ser de aquí por el acento que tenemos, por el aspecto, por lo que sea. Uno nunca va a ser, yo nunca voy a ser noruega, por más que llegue a conseguir un pasaporte. Y es algo que tampoco es como algo que me molesta, sino es así, ¿no? Es algo que lo he llegado a aceptar, ¿no? Sí, y lo otro también, de estar inmersa en este idioma, me hacía pensar mucho en mi propio idioma, en lo que yo extrañaba, en las palabras que ya no escuchaba, que a veces se la escuchaba a mi mamá y era como escuchar no sé, como que te mencione un amigo, ¿no? Y dice, ay, esa palabra no la escuchaba hace tiempo, le decía, pero pues, sí, esa palabra siempre se usa acá, ¿no? Entonces, y empezaba a anotar palabras para no olvidarme, ¿no? Así que también es como un ejercicio de memoria, de nostalgia, ¿no? Y eso se va integrando, se va adaptando a la escritura y se adapta, ¿no? También esa forma, ¿no? Como se adapta uno al clima, la escritura también se adapta o el oído, la vista, se adapta al nuevo entorno, ¿no? Ve otras cosas, aprende a escuchar otras cosas, ¿no? Los sonidos de las vocales, el idioma, los sonidos sí, de la naturaleza, ¿no? Yo ya no escucho el tráfico, pero a veces escucho una tormenta, cosas así con las que yo no he crecido, ¿no? Y me siguen llamando la atención. Héctor, tú publicaste una novela, o sea, un libro de cuentos, perdón, que se llama Mal de Patria, que, bueno, el nombre da como a entender, para quienes no somos colombianos posiblemente, que es como un extrañamiento del país de origen, pero en realidad tengo la sensación de que no es eso.
la expresión, ¿no? Pues bueno, sí, este es el libro que vamos a lanzar la próxima semana, de hecho, virtualmente. Tratamos de lanzarlo una vez y fueron las manifestaciones, cerraron los aeropuertos, toque de queda. A la siguiente fue la pandemia, entonces esperamos que nada malo vaya a ocurrir la próxima semana, pero estén prevenidos. Sí, cuando preguntabas, Galo, de cómo se registra el hecho de emigrar en la escritura, esto va a parecer raro, pero creo que no lo había pensado. A pesar de que efectivamente el libro de cuentos tenga muchísimo de migración, pero cuando Ariana mencionaba, digamos, al paso de lo del divorcio, o Claudia de las crisis, yo creo que hay como esos momentos en donde a uno como que le cae la noticia de que sí está migrando o de que es migrante, y mal que bien para mí 17 años más tarde ha sido la pandemia, porque ahorita seguro les está pasando, pues uno socializa más con los vecinos o se da cuenta que tiene vecinos, está en el sitio porque no puede, no debe estar alejándose pues del lugar en donde está. Entonces, creo que recién ahora estoy acá. De resto he estado mucho entre lugares, he estado en Chile varias temporadas largas, en Francia, en Alemania, temporadas bastante largas. Más que todo en California, pero también en el estado de Nueva York, allá donde Rodrigo también veía la aurora boreal. Así que lo del hecho de emigrar yo lo tenía pospuesto en mi vida, pero no en mi escritura. Y me vengo a dar cuenta de eso ahora. Entonces, el libro de cuentos tiene, por ejemplo, un cuento sobre un ciclista colombiano en España. No voy a contar nada, digamos, de la historia, pero es interesante, ¿no? Porque no se puede ser ciclista. En Colombia hay montañas y uno puede entrenar para hacerse ciclista en los grandes equipos europeos. Pero no hay un equipo, digamos, de ciclismo colombiano. Hubo uno que se llamaba Café de Colombia en los 80s, en fin, pero es muy fuerte pensar en eso, ¿no? En que para montar en bicicleta uno tenga que irse a Francia. También en el libro hay turismo, porque el turismo siempre es una migración en potencia, ¿sí? Uno a veces, como decían, ¿no? También ustedes ahora, se va sin intención y termina quedándose. Hay estadías largas, que también es interesante. Me gustaría oír casi que de Galo de sus estadías largas, ¿no? Que pudieron ser migración sin duda. Hay un viaje por Inglaterra, veranos en Francia, cuidando ancianos. Eso es basado en algo que me pasó. Viajes de niños bien a Miami, que es una experiencia de los niños bien de América Latina, ¿no? Ir como en peregrinación a Miami y traerse alguna chuchería. Y bueno, el título sí, Mal de Patria, es lo que significa, ¿no? En español, el mal de patria, que es distinto de la nostalgia, que es distinto de la melancolía, y poco a poco fui entendiendo, en parte conversando con mi editor, aquí presente, que era esa desazón y ese gusto también. Lo último que quisiera decir sobre esa pregunta es que tengo una novela que hubiera salido ya con Tusquets, en la cual no hay absolutamente nada de migración, nada, sucede en un lugar, en un colegio, ¿sí? Y así se dio. Y luego, la novela que estoy escribiendo ahora, en la que hay un borrador completo, de repente volvió una migración distinta, ¿sí? Así que, la verdad, voy dando tumbos y tratando de ocuparme en no migrar para que la escritura se ocupe de lo que ella quiera. Bien. Rodrigo, ¿y para ti? Sí, a mí tengo un eco, soy yo. Bueno, en fin, a mí me gustó lo que decía Claudia sobre esto de extrañar las palabras, ¿no? Digamos, en Estados Unidos hay muchísimo español por todas partes, pero algo que no hay es el español particular del lugar de donde es uno, y sobre todo el lenguaje coloquial, los modismos, esa como poesía cotidiana o del día a día, ¿no? Y eso lo echo mucho de menos. Y me gusta incluso intentar ese lenguaje en inglés, los modismos, y mi pareja de hecho siempre se ríe de mí porque fallo ligeramente, siempre como que hago el intento y no calza exactamente ese modismo en inglés.
Pero eso es algo a lo que le pongo mucha atención también a la hora de escribir y creo que la tradición narrativa guatemalteca también es una de escritores que han estado, muchos que han estado fuera del país, ¿no? Desde Asturias, Monterroso, Rodrigo Rey Rosa, Cardosa y Aragón, son escritores que están fuera y con una relación, digamos, compleja, pero yendo y viniendo y escribiendo desde afuera, y hasta aventuraría que para muchos escritores hay una condición casi endémica de extranjería, ¿no? De estar viendo con esta mirada que mencionaba Claudia, esta mirada que se tiene sobre algo, sobre incluso inventar un nuevo lenguaje, un nuevo mundo, eso ya te distancia de tu, digamos, hábitat natural, ¿no? Y más allá de eso, creo que, bueno, Guatemala es muchas Guatemalas, de la misma forma en que todos nuestros países latinoamericanos son muchos, ¿no? Pero en particular en Guatemala hay divisiones tan marcadas y sobre todo jerarquías tan marcadas que, por ejemplo, la mitad de la población es indígena, ¿no? Más de la mitad de la población es indígena. Se hablan muchísimos idiomas que yo no hablo, ¿no? Entonces, creo que incluso estar en Guatemala ya implica una condición de extranjería ante diferentes comunidades, diferentes personas que viven ahí. Y fue muy curioso, por ejemplo, hace unos años salió una película que se llama Mishkanul, de un director guatemalteco, Jairo Bustamante, que toda la película es una película hermosa, se la recomiendo, pero toda la película es en cachiquel, que es uno de los idiomas principales de los pueblos indígenas en Guatemala, y era una experiencia medio surreal ir al cine en un centro comercial en la ciudad de Guatemala, rodeado de capitalinos y todos estar viendo una película guatemalteca en la cual teníamos que leer los subtítulos para entender qué estaba pasando, ¿no? Y creo que reflejaba muy bien el tipo de dinámicas y relaciones que existen en Guatemala. Y solo para cerrar, creo, Claudia Hernández, vos mencionaste algo de esto de las migraciones también al interior del país. Y me parece súper importante eso, y de hecho tenés una novelona que es Rosa Tumba Quema, donde se habla un poquito de esos movimientos, ¿no? Y las razones de esos movimientos. Y muchas veces creo que la conversación sobre la migración habla del trayecto y no tanto del origen y los motivos de esa migración, ¿no? Y entonces ahí hay algo interesante para mí, digamos, pero lo dejo nomás. Gracias, Rodrigo. Sí, algo también que me llama la atención, Rodrigo, en tu caso es que en Trucha Panza Arriba, por ejemplo, hay como una migración inversa, porque es Don Henrik el que viene a Guatemala, ¿no? Sí. Como que te traes a un inmigrante europeo. ¿De dónde era el señor ese? Escandinavo, sí, medio escandinavo. Sí. Sí, que justo en términos de diferencias de jerarquías, creo que ese choque es bastante fuerte entre Escandinavia y Guatemala, ¿no? Pero bueno, creo que se trata un poco de lo que estaba hablando. También es esta idea de que en un país como Guatemala todos somos de alguna forma extranjeros, o nos encontramos muchas veces en situaciones que sacan a relucir nuestra extranjería, ¿no? Nuestras diferencias lingüísticas, económicas, etcétera. Y un personaje como Don Henrik en el libro, que es el personaje recurrente también, me gustaba que él es guatemalteco para ascendencia escandinava y no encaja, a la vez que sí maneja el lenguaje local y se mueve un poco como pez en el agua entre estos diferentes mundos. Pero todos los cuentos están escritos desde diferentes puntos de vista, en primera persona. Entonces lo que me parecía interesante ahí no era solo como Henrik miraba esta realidad, sino como estas realidades miraban a Henrik también, ¿no? Y muchas veces esas realidades no coinciden. Ahí está algo de las tradiciones. Y ahí, bueno, llama la atención la profundidad a la autora para escribir La han despedido de nuevo, y me imagino que la investigación hace parte de tu trabajo escritural también. Entonces, ¿cómo tú eliges, luego de hacer todas esas entrevistas, qué es lo que estás buscando en esos personajes
cuando Claudia decía, para mí escribir es escuchar. Y lo que hago una y otra vez es sentarme a oír lo que la gente tiene que decir, lo que le preocupa a ella, lo que ha sentido y cómo lo ha metabolizado. Entonces, básicamente, yo me dejo guiar por ella. No elijo los temas, ellos me dicen qué es lo importante, qué es lo que ocupa sus corazones y qué es lo que ocupa o lo que les quita el sueño, ¿no? Entonces, desde los temas hasta las elecciones estilísticas, yo no puedo tomar crédito, lo toma la gente. Mientras más gente se entrevistas, más miras cuál es, o más detectas, más fácil detectas cuál es el sentir popular. Y a eso es a lo que yo quiero acercarme y eso es lo que quiero honrar. Perfecto. Les cuento que ya vamos en un poco más de 50 minutos de actividad, así que el tiempo se nos está acabando. A mí se me ha hecho muy rápido, no sé ustedes. Tenía yo un par de preguntas más. Se las voy a decir rápido a ver si alguien se anima a entrarle ahí a una. Mi duda, mi curiosidad es cómo cambia la mirada hacia el país de origen cuando uno ve a través del mundo, a través de la migración, y luego si es que hay en su experiencia viviendo en otros lugares, que alguna recomendación literaria quieran hacer. Ariana, no sé si quisieras contarme, ¿cuál es tu relación vas muy seguido a Argentina, decías, bueno, antes de la pandemia, o no tanto? Sí, bueno, me gustaría estar todos en el mismo lugar. Ahora vendría lo lindo de ir a tomar algo, porque me gustaría, no, estoy con un ataque, bueno, soy la más violenta de todos, parece, pero tengo un deseo tan grande de irnos ahora a una mesa larga, a tomar, a comer, a charlar. Tendría 1000 cosas para preguntarle a cada uno y que comparto tanto además, ¿no? Bueno, yendo a lo político, creo que cuando yo me fui me habían acusado de traición a la patria, siempre el argentino tan pasional, ¿no? Y tan binómico, ¿no? Muerte o vida, patria o muerte. Bueno, eso no es de Argentina, patria o muerte, pero tan latinoamericano también, tan sanguinario, ¿no? Y tan dual, ¿no? Es todo o nada, guerra o paz, ¿no? Bueno, ya sabemos cómo funciona, por lo menos cierto mecanismo, cierta mentalidad, ¿no? Estructural argentina y tal vez de tantos otros países. Así que cuando me fui me habían dicho que era como una traición a la patria, pero no a la lengua, ¿no? Así que es lo único que importa para un escritor. Yo lo que veo de Argentina es como que dejo, como antes un poco decía también Héctor, con la moda y con el consenso y con la inmediatez, que es un mal, para mí es una enfermedad. Dejo de tener esa inmediatez, aunque escribo para un diario ahí y leo los diarios, pero no estoy inmersa en el ámbito político, no lo vivo el termómetro día a día, y como si viera con más distancia social, como si estuviera siempre muy atrasada o muy adelantada y viera las estructuras políticas de Argentina, pero no el día a día. Y eso te proporciona una lectura crítica interesante con los cambios políticos del país. Eso me pasa. Es como si leyera un libro de historia de tiempo de la historia. No sé si se entiende. Entonces hay una mirada crítica política del país, pero no está pegada, no está en lo inmediato, ¿no? Me parece interesante, pues se piensa el país de otro modo, ¿no? Claro. No sé tú, Claudia Ulloa, bueno, en Perú han pasado varias cosas bastante particulares en el último tiempo. ¿Cómo lo ves desde Noruega? Yo allí hice lo que decía mi profesora que no se debía hacer, ¿no? Me metí en esa burbuja durante todo este tiempo de las protestas, del vacío de poder. Yo estuve, sin exagerar, sino más de 15, 20 horas en redes sociales, chateando con mi familia. Incluso el chat familiar se volvió político, ¿no? O sea, nosotros siempre hablamos de puras tonteras, de qué vamos a comer y qué vamos a hacer, y de pronto empecé a escuchar las opiniones políticas de mi familia, algunas que no me gustaron mucho escuchar, y traté también como de contradecir, pero me sentía muy imposibilitada por la distancia y también por el afecto, ¿no? Es como, me hubiese gustado estar ahí
por muchas razones, pero también por estar ahí con mi familia y decirles, miren, esto tampoco es así, ¿no? Esto no es, como decía Ariana, ¿no? Lo veía muy blanco, muy negro, sí, muerte o vida, ¿no? Patria o muerte. Entonces, durante este tiempo, bueno, inestabilidad hay todo el tiempo, ¿no? Pero si hablamos precisamente de estos días de vacío de poder, de que tuvimos 2 presidentes en una semana o poco más, yo realmente sentí eso que pocas veces me pasa, que sí, me hubiese puesto una bandera encima, o me hubiese puesto una camiseta, o ponía música peruana, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, pero no es algo que lo haga con frecuencia. ¿Por qué? No lo sé, no es que tampoco lo evite. Pero en esos días, y tengo una amiga peruana también, ¿no? Entonces yo hablaba solamente con ella, hablábamos de esto, mirábamos las noticias, llorábamos, ¿no? Y luego tenía que salir no sé si a la burbuja noruega, porque entonces la burbuja para mí era Noruega, ¿no? El Perú era mi realidad a pesar de estar acá. Y la gente hablando de que ya está oscureciendo, que hay que cambiar las llantas del auto porque ya hay hielo. Y yo decía, acá las cambian las llantas, pero allá las están quemando, ¿no? La gente se está exponiendo ahí, sí, hay gente que muere, ¿no? Era horrible, no sabía qué decir, quería decir muchas cosas, pero me veía muy imposibilitada de sacar tanto por la distancia lingüística, cultural, y con mi familia por la distancia física, ¿no? De querer pertenecer y no estar, ¿no? Entonces mi manera fue estar con esta amiga, ¿no? Que vive en Oslo, vive en la capital, pero estábamos todo el día conectadas y mirando las noticias, y sí, realmente fue difícil, sí. ¿Cómo ven ustedes, Rodrigo, Héctor, bueno, qué relación también tienen con Colombia, con Guatemala, con el campo literario de esos países? Rodrigo. Con el campo literario, fíjate, no sé, siento que en los 90s el campo literario guatemalteco era un campo sobre todo empujado por poetas, o la escena literaria, si le querés poner así, y proyectos editoriales, editores, escritores, pero sobre todo eran los poetas que lo están empujando, y me parece que eso sigue siendo más o menos constante. De alguna forma, creo que los narradores o la tradición de narradores guatemaltecos es una tradición un poco como de bichos raros y no tan dados a congregarse en escenas, ¿verdad? Entonces yo tengo contacto obviamente, y tengo amistad con escritores que están allá. Me mantengo muy, muy atento, siempre estoy yendo a Guatemala, digamos, esta va a ser la primera Navidad blanca en todo sentido que me toca, ¿no? Porque pues me quedo acá en lugar de viajar. Pero estaba pensando en algo que Claudia mencionó, que era esta tendencia que tenemos muchos que estamos afuera a interesarnos tanto por lo que pasa en nuestros países. Incluso a mí me pasa que tengo amigos que están afuera que saben más sobre la última intriga política que los amigos que están en Guatemala, ¿no? Y tienen el dato y la última novedad y el avance y un poco la gente en Guatemala está bueno, como la gente que está allá viviendo la vida como flotando hacia adelante a la mejor manera posible. Y aquí desde fuera nosotros estamos tensos y viendo la última manifestación, y llegó a la 12 Avenida y hasta llegó al centro. Y es curiosa esa relación, ¿no? Me imagino que hay gente que se va por el lado contrario, que se aleja totalmente y marca una distancia, pero Claudia, me ha pasado lo mismo ahorita en Guatemala. Llevamos varios años de ebullición ciudadana, digamos, y conflicto político muy en las calles, y ha generado toda una respuesta desde afuera y de gente muy enterada desde afuera y muy involucrada en esa conversación, y me pregunto cuáles van a ser los resultados más adelante de eso. Espero que dé para algo, que prometa algo, ¿no? Sí, interesante que ahora Estados Unidos se ha sumado un poco a esa corriente latinoamericana de presidentes que no quieren salir.
Yo doy un curso de literatura tropical, ficciones tropicales, y estábamos hablando sobre repúblicas bananeras. Y Estados Unidos, digo, los estudiantes estaban un poco todos desconcertados, pero hay ciertas características aquí que no se quedan muy lejos, ¿no? Pues sí, debe ser efecto del calentamiento global. Héctor, ¿y tú cómo, no sé, ya hasta olvidé la pregunta, era, ¿cómo se transforma la mirada al dirigirla al país de origen? A ver, pues mira, tengo en la punta de los dedos las letras E, L y E. Y entonces estoy en una ventana en internet, trabajando, haciendo cualquier cosa, mirando el diccionario de la RAE, a ver cómo se dice algo. Y me voy a otra ventana y E, L, E, y me autocompleta El Espectador, que es el periódico que me gusta en Colombia. Entonces, veo esa página N+1 veces al día. Supuestamente tendría que estar suscrito, pero si uno abre una ventana privada con la noticia, le puede leer sin tener que estar suscrito. Así que me mantengo como muy bien informado. No sé qué tanto tengo una relación con el campo literario colombiano. No, mentira, sí tengo, pero también tengo una con el campo colombiano, ¿sí? Y entonces, si cierro los ojos, veo un paisaje verde de la sabana de Bogotá con los cerros al fondo con gran facilidad. Y eso no se va a ir, y más o menos hago las paces con no estar, y luego es menos pacífico, ¿sí? Así que bueno, eso es algo a la pregunta. Y también, Galo, habías preguntado por libros, por recomendaciones, porque pues, qué gusto poder leer cosas buenas. Y hay algo que no conoce mucha gente que es bien bonito, un libro de Ruth Ozeki, una escritora japonesa norteamericana, se escribe Ozeki, que se llama en español Carne, lo tradujeron como Carne. ¿Lo puedes escribir en el chat? Wow, no sabía que podía. Sí. Es más, no puedo, no veo opción de chat. Ah, hay un chat. Ya, sí, lo voy a escribir en el chat. Gracias. Se llama Ruth Ozeki, el libro en español se tradujo como Carne y es de 1999, en inglés es My Year of Meat, y es la historia de una mujer japonesa que acompaña a su marido en un viaje a los Estados Unidos para promocionar carne japonesa, Wagyu beef, ¿no? El corte de Wagyu en Estados Unidos, y por supuesto acá los rancheros de Texas se resisten y quieren traer la carne japonesa, y todo lo que pasa es maravilloso. Y para el tema migración, Andrés Felipe Solano tiene este libro, Apuntes en la cuerda floja, en Corea, que también es bonito, seguro Claudia Hernández lo conoce, es bonito para pensar lo que está pasando cada vez más, y es que los latinoamericanos migran pues no solo a Europa o Norteamérica, sino a Asia, a África, Oceanía. Esto no para, o sea, y hay una colección de libros de El Peregrino en Colombia sobre migrantes colombianos en distintos lugares, y hay sitios realmente insólitos. O sea, ya hasta cierto punto los lugares donde nos ha tocado a nosotros son hasta conocidos de alguna forma. Sí, de hecho también le quería preguntar a Claudia Hernández si tú mencionaste dos autores antes, no alcanzaron a tener los nombres. Y ¿quiénes fueron? Sí, dije a Mauro Javier Cárdenas y a Gabriel Alemán, los dos de Gabriel Alemán, sí, ya. Y Mauro Javier Cárdenas. Y no sé si hay en el tema de la migración alguien también que le interese su trabajo y que nos quisiera recomendar. Fíjate que yo me iría por Esculpir en el tiempo, de Andrei Tarkovsky. Es básicamente cuando tienes que trabajar con algo que es prolongado y no puedes decirlo estando dentro de tu país, y tampoco puedes decirlo cuando sales de él. Parece maravilloso. No es directamente sobre la migración, pero es sobre cómo tratar este tema en el campo artístico. ¿Recomendaciones? Claudia Ulloa, tú tenías una recomendación, recuerdo. Bueno, sí, Si lo puedes escribir en el chat también, porque creo que puede ser. Sí, recomendaría dos autores noruegos que están traducidos al español, que de hecho yo los empecé a leer en noruego, pero como les cuento, era como, no había como ese placer, ¿no? No lo encontraba, pero sí podía ver cosas que uno no lo encuentra leyendo en español, pero es más como
una atmósfera o una impresión, ¿no? Son los cuentos de Kjell Askildsen y las novelas de Per Pettersson, ¿no? En especial de Per Pettersson, una que se llama Yo maldigo el río del tiempo, que es una novela que a mí me impactó mucho, ¿no? Y leí la traducción, ¿no? Y la otra es Salir a robar caballos, que también la hicieron una película, y la empecé a leer en noruego, pero no me pasé al español, ¿no? Sí. Rodrigo, Ariana, si tienen algo que quisieran compartir. Bueno, a mí en la literatura francesa me llama mucho la atención este emigrante maravilloso que es Romain Gary, que era ruso, polaco, un montón de cosas y escribió toda su obra en francés. Y sobre todo en su novela La promesa del alba, que es una maravilla porque ahí justamente hay mucho de toda su historia de la migración, de cómo fue convertirse en francés luego de ser polaco. Y creo que, bueno, además es una novela muy linda. No sé, Rodrigo, tírate un libro, un autor. No, yo hace ratos que no escuchaba de Kjell Askildsen, pero tiene unos cuentazos, pero unas atmósferas brutales, Sí. Claudia. Leer Cuando los lees en noruego, perdón, eso como son de atmósfera, allí quizás haría una excepción, porque allí sí sientes no sé, la nieve, no sé, el paso del crujir de la escarcha, no sé. Sí. Duros. Pero yo tal vez me alejaría de la ficción, diría, a mí buena parte de la literatura, sí, de la escritura de migración más interesante en Centroamérica o que más me interesa es de no ficción. Y te diría que el Faro, por ejemplo, ¿no? Medio de investigaciones independiente, digamos, que está en El Salvador. El Faro tiene unos textos sobre migración poderosísimos, Factum también, en Guatemala, Plaza Pública, tiene unos, sí, historias de migrantes y de experiencias de migrantes y sobre todo en los países que son sumamente, primero, literarias, entonces son muy fuertes, muy bien investigadas, con muchos datos y es un gusto casi culposo leerlos porque las situaciones que retratan son tan terribles, pero a la vez están tan bien escritos y uno aprende tanto. Entonces, eso menciona. El Faro, de hecho, ha reunido algunos de sus textos en una colección que se llama Crónicas Negras. Tiene algunas publicaciones, pero lo que sale ahí me parece bien poderoso. Ariana. Sí, no, siempre estoy leyendo destiempo en el sentido también, como hablábamos antes, de la historia y también de la lengua. Me gustan mucho todos los escritores que han tenido que ser forzados, no por elección, quizás como nosotros, a cambiar, a pasar a la otra frontera, a otra lengua, quizás porque han vivido, por ejemplo, la Shoah, el Holocausto, y han tenido que emigrar o los obligaron a cambiar de lengua, y cómo igual se filtra la lengua de origen, la lengua materna, está censurada, ¿no? Que está a veces a riesgo de muerte, ¿no? Me gusta leer todos esos autores que ahora voy a escribir acá, como Imre Kertész, o Etty Lessum, o Knut Hamsun, o, bueno, ahora lo voy a anotar todo, que son todos autores que tienen esa condición casi metafísica o existencial, ¿no? De escribir cruzado, ¿no? Entre una lengua y otra. Y después pensaba que todas las hipótesis que podríamos decir acerca de la patria y de irse, también podría decirse lo contrario, ¿no? Porque yo ya era una extranjera viviendo en Argentina, mis abuelos son de Rumania, de Polonia, de Rusia, o sea que ya la condición ya está al nacer, ¿no? En realidad sería volver, volví a donde estaban mis antepasados, ¿no? Entonces es todo más complejo que irse, ¿no? Obvio, ¿no? Y lo mismo en la lengua, porque ¿qué es en Argentina? ¿Qué es la lengua? El argentino está hecho del italiano, ¿no? Del español de España, de tantas lenguas cruzadas, ¿no? Así es. Sí, bueno, de hecho nosotros somos hijos de la migración un poco forzosa, pero de todo un sincretismo que viene en cuanto a lengua, en cuanto a cultura,
etcétera. Sin embargo, el tiempo ya se nos fue, pero quiero agradecerles por esta mesa que me ha parecido excelente, muy interesante. Muchas gracias también por haberse dado el tiempo de participar desde sus diferentes usos horarios en esta feria virtual. Espero que podamos repetir la experiencia alguna vez, pero cerquita, ¿no? Digo, a menos de 1 metro de distancia, y como decía Diana, alguna ocasión de ir a tomarnos algo después. Así que nada, solo me queda agradecerles y desearles mucha suerte en todo, y seguiremos en contacto. Y bueno, aquí estamos con las otras actividades de la Furia del Libro, así que hay mucho más que ver. Gracias, chicos y chicas. Gracias. 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 Gracias.